Otra de las imágenes que surge de esta presa destruida en Ucrania. Ahí se alcanza a ver una supuesta explosión, una imagen que todavía de momento no está confirmada. Habrá que esperar más tiempo, pero empiezan a salir algunas imágenes que estaremos compartiendo más tarde. La OTAN sigue muy de cerca lo que está pasando en América Latina, porque aseguran Rusia y China están tendiendo sus tentáculos también para esta región. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, afirmó el día de ayer que la Alianza Atlántica sigue muy de cerca el aumento de la presencia de fuerzas autoritarias que están intentando influir las políticas de Latinoamérica. Lo que vemos es que sobre todo China y Rusia se están acercando cada vez más. Tratan de aumentar su presencia y crear alianzas con diferentes países de todo el mundo. Por supuesto, uno de sus lugares es Latinoamérica. En ese foro que conectó virtualmente una audiencia de jóvenes en Bruselas y Washington, Stoltenberg fue preguntado por la implicación geopolítica de China y Rusia en países latinoamericanos. Dijo: creo que la respuesta principal es que cuando vemos que los poderes autoritarios unan fuerzas más estrechamente, es más importante que nos aseguremos de que todos los países que creen en la democracia y la libertad se mantienen unidos en la OTAN, América del Norte y Europa, comentó el político noruego, que están observando y pues sí, que entienden se está extendiendo estos poderes hacia otros países. Recordó que la cumbre de la Alianza de Vilna en julio próximo se van a invitar a los jefes de Estado del gobierno de Japón, de Corea del Sur, Nueva Zelanda y Australia, que son, dice, nuestros socios más cercanos en la región Indo-Pacífico. Destacó también Jens Stoltenberg que el mundo es más peligroso y la seguridad ya no es regional, según dice, sino que ahora tiene que ser global. Aún así, dice, es más importante que trabajemos estrechamente con nuestros socios de todo el mundo, y esta es una razón por la que estamos tendiendo la mano a ellos para equilibrar el hecho de que Rusia y China se están acercando y trabajando más estrechamente con otros países del planeta. Pues bueno, parte de la advertencia que hace el jefe secretario de la OTAN. Un mensaje raro que aparece por parte del Ministerio de Defensa de Rusia, ahí está Sergei Shoigu, donde dice que 210 soldados rusos resultaron heridos, pero también habló de que en las últimas horas hubo 71 bajas, 71 muertes de los soldados rusos en un combate en Ucrania. El ejército ruso afirmó esto dentro de las operaciones destinadas a repeler ataques ucranianos en el frente en los últimos días, en los últimos 3 días específicamente. El régimen, dice, lanzó una ofensiva que llevaba tiempo prometiendo en 3 sectores del frente, según dice el Ministerio de Defensa, y la información es rarísima que sea así. Normalmente no reconocen ninguna baja, no lo informan, no lo dicen públicamente, y en esta ocasión pues llama la atención que sí lo hagan. No solo ha confirmado este tema, sino también se asegura que por parte de Ucrania ya tienen control otra vez de parte del norte de Bakhmut, un tema que veremos si lo confirma el Ministerio de Defensa. Eso no han dicho nada, aunque sí Yevgeny Prigozhin, el jefe del grupo Wagner, ya lo confirmaba el día de ayer, ¿no? Dice Shoigu, Ucrania atacó el día lunes en 7 puntos a lo largo del frente, pero con pérdidas significativas de 1,600 hombres, según dice. O sea, ellos dicen, Ucrania perdió 1,600 hombres y pues Rusia 71. Es raro ya de por sí que ellos lleguen a informar esto. El cálculo que hacen pues normalmente es al revés, ¿no? Por lo menos en la versión ucraniana. El jefe del grupo Wagner también ha desestimado estas bajas. O sea, básicamente el jefe del grupo Wagner, parte de los rusos, dice que las cifras que tiene o que publica Sergei Shoigu y el Ministerio de Defensa son falsas. Y bueno, dice el jefe del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, calificó el martes como elucubraciones las versiones rusas de que habría infligido daños masivos a las tropas ucranianas en los últimos días. No son más que elucubraciones, y dice el Ministerio Ruso de Defensa afirmó el lunes que había frenado una ofensiva ucraniana. También dice que eso es falso, y bueno, que incluso Bakhmut ya en parte es controlado por Ucrania de nuevo, según lo que dice Prigozhin. Pero bueno, ahí está parte de lo importante que está sucediendo en estos momentos en Ucrania. Por otro lado, Moscú y
e Irán, ¿no? O Rusia e Irán han estado realizando una alianza que muchos creían que era por los drones, pero resulta que va muchísimo más allá. Los drones Shahed 186 han sido clave para la invasión de Rusia en Ucrania. Son pequeños, son drones que pues son fabricados de manera muy económica y han estado utilizándolos en el conflicto. Pero hay un contrato del cual tuvo acceso varios medios internacionales que muestran la evidencia de que en Rusia también está obteniendo todo tipo de municiones y material balístico como cohetes, balas de blindaje para tanques, piezas de artillería, entre otros productos por parte de Irán. O sea, Irán está vendiendo muchas más cosas, no solamente los drones. Una alta fuente de seguridad internacional compartió no solo el contrato que está fechado desde septiembre del 2022, sino que también se ha desmantelado pues un poco la idea de que la ayuda era mínima, o que nada más eran los drones. Pues no, eso va mucho más allá. El acercamiento Irán en Rusia pues es muy claro. Corea del Sur denuncia la presencia de estos 8 aviones, como les comento. Según las Fuerzas Armadas, según lo que reportan, esto fue entre 11:52 de la mañana y 1:40 de la tarde, que estuvieron pasando por territorio cercano al mar meridional chino y también hacia la zona del Mar del Este o Mar de Japón. Según lo que dicen, lo que dice China es que pues básicamente estaban haciendo un patrullaje. Corea del Sur no ha especificado qué tipo de aviones, pero normalmente son los bombarderos chinos, son bombarderos que normalmente utilizan para hacer este tipo de patrullaje, los H-6 y los Tu-95 rusos, pero en esta ocasión no se especificó. El Ministerio de Defensa chino informó que pues era un patrullaje oficialmente. Japón y Corea del Sur pues han estado últimamente con este tipo de disyuntiva de qué hacer con este problema, porque siguen entrando a una zona pues que en teoría no deberían, o al menos tendrían que avisar. Esas maniobras son las número 6 entre China y Rusia, que están ahora tratando de hacer patrullajes conjuntos, están colaborando para hacer ese patrullaje en esa región del mar de China meridional. Pero bueno, ahí está el tema. Nos vemos en un momento más con otra información importante. Está llegando cada vez más y más agua a ciertas zonas de Ucrania que siguen inundándose por la destrucción de una represa, como ya les hemos comentado. Esto sobre todo está afectando la zona de Kherson. Según lo que está reportando en este momento, al sur de Ucrania se vive una gran catástrofe tras la ruptura de la presa de la región de Kherson, donde Volodymyr Zelensky asegura pues los rusos desde dentro implosionaron esta presa. Dice que desde el exterior hubiera sido imposible. El presidente ucraniano aseguró que casi 100 pueblos y aldeas están bajo el agua y miles de personas tuvieron que ser evacuadas. Esta es una gran catástrofe, por otro lado también ecológica, dice el parlamentario ucraniano Oleksiy Gorgacherenko, que agregó que más de 150 toneladas de aceite de motor de la presa cerca de la ciudad de Nova Kakhovka está contaminando el agua. Es Nova Kakhovka, donde asegura las consecuencias de este desastre serán por décadas. Advierte que decenas de miles de vidas están en riesgo en ambos lados del río Dnieper. Incluso en la región de Ucrania ocupada por Rusia al sur de la ciudad de Kherson también están en riesgo. Vemos que con nuestros propios ojos que el nivel del agua está aumentando y se mueve muy rápido. Destruir la represa con consecuencias tan terribles es una barbaridad, acusa por ahí este parlamentario ucraniano. Dicen viene otras inundaciones en las próximas horas que estará alcanzando el máximo nivel en varios puntos. 17,000 personas fueron evacuadas, 16,000 casas son las afectadas hasta el momento y aseguran que 40,000 están en riesgo de inundación para las próximas horas. La carretera estaba completamente inundada, el autobús estaba atascado y así, bueno, pues muchos testimonios que intentaban irse con su carro llevándose algunas de las cosas más valiosas de su casa y pues tuvieron que abandonar también el auto. Bueno, un tema tremendo. La evacuación ahora mismo está en proceso y la información obviamente está en desarrollo. Iremos comentando cómo va este tema
sí que siguen surgiendo imágenes como esta, donde se da supuestamente la explosión de esa presa, pero de momento, insisto, pues habrá que esperar a que se confirme un poquito más al respecto. Estados Unidos hoy reaccionaba diciendo que su inteligencia está analizando lo que pasó, pero que de momento no puede determinar quiénes fueron los que explotaron esta presa. Considerado obviamente un crimen de guerra esta situación. Bueno, pues un tema obviamente muy tremendo. Por cierto, ya también hubo varias reacciones de presidentes de la misma ONU que también ya hemos comentado en videos anteriores. Así que pues bueno, aquí estaremos atentos e informándoles cómo va esta situación más adelante.